Entonces, esta persona había sido atropellada por un coche que le dejó con una conmoción cerebral el domingo, un cuello magullado y una escápula magullada. Me imagino que ella todavía estaba en un hospital o recién salía de uno porque al día siguiente me desperté con un correo electrónico informándome que mi puesto había sido eliminado y que fui afectado por los despidos. No pudo recibir una llamada telefónica, de Zoom o cualquier encuentro en persona. Tuvo que despertarse con un correo electrónico que le decía que había perdido su trabajo, lo cual es realmente decepcionante que las empresas sientan que está bien hacer eso. Hola, soy Brian de A Life After Layoff. Hoy quiero hablarles sobre el estado del mercado laboral y si el lugar de trabajo está dañado irreparablemente. Porque soy he estado pasando mucho tiempo en LinkedIn y estoy leyendo las señales y hay algunas empresas que se están comportando muy mal. Y me hizo pensar que tal vez sea hora de que reevaluemos cómo abordamos las carreras desde el principio. Pero antes de adentrarnos demasiado, si estás interesado en más contenido relacionado con la carrera directamente de un reclutador corporativo, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y también podrías querer presionar esa campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido futuro. A menos que hayas estado aislado, probablemente hayas notado que el mercado laboral es un caos actualmente. Y mientras desplazo mi feed de LinkedIn, no puedo evitar notar historia tras historia tras historia de personas que son tratadas tan mal como parte de estas reducciones de fuerzas que estamos viendo en todo el mercado. Y no es solo una empresa, son muchas empresas. Cuando crees que las cosas no pueden ir peor, surge otra historia. Y honestamente pensé que 2022 fue malo, pero 2023 se está perfilando a un nivel de aquí sostén mi cerveza. En este video, admito que voy a desahogarme un poco aquí y no tengo un guión que esté siguiendo per se, pero quería desglosar lo que estoy notando específicamente en el mercado laboral y luego cómo deberíamos estar mirando nuestras carreras en general, porque estoy viendo otro cambio sísmico en el mercado laboral y no estoy seguro de que saldremos de este ileso. Si te quedas hasta el final del video, te mostraré ejemplos reales de personas que experimentan problemas con empresas que se comportan mal. Al analizar nuestras carreras desde una perspectiva amplia, debemos retroceder varias generaciones para entender cómo llegamos a nuestra posición actual. Cuando vuelvo a la generación de mi abuelo, probablemente la anterior a los baby boomers, y me estoy poniendo al día aquí mientras lo digo. Y en su mundo, cuando te ibas, obtenías una educación o aprendías una habilidad o un oficio. Después, trabajabas para un mismo empleador por 50 años. Recibías un cheque de pago y te marchabas al atardecer al final de la jubilación. Tenías una pensión y todo este tipo de cosas, y los empleadores realmente trataban a los empleados como un activo durante toda su vida laboral. En ese tiempo, la noción de cambiar de empleo era prácticamente inaudita. De hecho, mi abuelo trabajó en una acería durante toda su carrera. Al igual que mi tío, al igual que muchas otras personas en mi familia, donde en esa generación tenían un trabajo, un empleador durante toda su vida. Él cambió de puestos mientras progresaba en su carrera, pero permaneció con el mismo empleador. Y cuando llegó la generación del baby boom, muchos de esos mismos valores siguieron. Las personas no cambiaban de empleador. Aún existía una gran lealtad corporativa. Las personas se invertían en una empresa, en una trayectoria profesional y se mantenían en ella a través de las buenas y las malas y pasarían los buenos tiempos y los malos tiempos. Y a veces tenían que tomar decisiones que eran muy difíciles, ya sea si se trataba de reubicarse por un trabajo, si una planta cerraba y se les pedía que se reubicaran. Verías eso muy comúnmente. Pero este concepto de lealtad corporativa también se les inculcaba y arraigaba. Durante estos periodos hubo despidos y altibajos en el mercado. Así que no voy a sugerir que nadie fue despedido y nadie experimentó estas cosas que estamos experimentando hoy, pero no eran casi tan comunes, o al menos no parecía que lo fueran. Quizás sea por las noticias o algo así. En aquel entonces uno podía quedarse con uno o dos empleadores durante toda su carrera. Y de nuevo, esa pensión que ya ni vemos. Pocas empresas ofrecen actualmente planes de pensiones. Ahora todo es 401k donde tú contribuyes y ellos igualan un pequeño porcentaje. Y no es casi tan beneficioso para el empleado como las pensiones lo eran para las generaciones anteriores. Y probablemente hay una buena razón por la que decidieron deshacerse de ellas en su totalidad porque son completamente financiadas por el empleador y podrían compartir los costos con los empleados creando estos 401k. Y por supuesto la corporación busca reducir costos para maximizar su rentabilidad. El
Así que eso fue una de las primeras cosas en mi mente que estoy viendo donde el empleador está desacoplando esta lealtad. Solía haber este acuerdo entre el empleado y la corporación para la que trabajas para mí durante toda tu carrera y nosotros te cuidaremos. Y alejarse de las pensiones básicamente trazó una línea en la arena y dijo, ya no somos leales a ti de la misma manera. Sin embargo, el empleado no cambió su lealtad. Es como una relación abusiva donde esto se ha vuelto normal. Y aún así, no muchos hablan de eso. Y honestamente, si tienes una pensión y estás viendo este video, ¿puedes dejarme un comentario porque simplemente tengo curiosidad si alguien aún las tiene? Entonces, a medida que avanzamos hacia este modelo de costos impulsado por los empleados, también viste cosas como el aumento de las primas médicas y ¿qué hacen las empresas? Comienzan a compartir los costos allí. Entonces ahora, de nuevo, esta lealtad al empleado se está desacoplando porque los beneficios se están debilitando. Solía ser que te pagaban tu seguro médico al 100%. Hoy en día es muy raro. La mayoría de las empresas hoy en día tienen un seguro terrible apenas mejor que el mercado abierto, donde se paga 6 a 7 mil dólares por un deducible, además de $600 mensuales del cheque de pago por una familia. Para quienes tienen ingresos bajos, esto representa una carga significativa en su salario. Es otro ejemplo de cómo las corporaciones reducen su lealtad hacia el empleado, pero el empleado aún mantiene esta feroz lealtad hacia el empleador, y ahora lo más reciente es que han quitado la seguridad laboral. En el pasado solías tener corporaciones que pasarían por esta naturaleza cíclica y cuando experimentaban un periodo difícil podrían reducir sus gastos de otras formas, pero generalmente no tenían estos grandes despidos como vemos hoy en día sin previo aviso. Ante el primer problema, las empresas anticipan una pandemia y se apresuran a despedir personal para ajustar el tamaño de su negocio en nombre de la rentabilidad corporativa y el valor para los accionistas. En esta última ronda de despidos, muchas personas pierden sus empleos, no porque las empresas estén perdiendo dinero, sino porque quieren adelgazar para ser más rentables a futuro. Y eso es precisamente lo que estas grandes empresas nos comunican a sus accionistas en sus comunicados de prensa. Así que lo que solía ser una relación mutuamente leal entre empleado y empleador ha sido completamente eliminada. Ya no contamos con las pensiones, beneficios médicos ni la seguridad laboral que solíamos tener. Y no solo no tenemos la seguridad laboral, sino que es el método con el que estas empresas están despidiendo a la gente, lo que es más descarado y sorprendente de todo. Y eso es donde me muestra que la lealtad corporativa está completamente muerta y el empleador es quien la mató. No es el empleado, porque al ver cómo llegamos a este mercado laboral actual, un par de años antes de la pandemia, las cosas estaban algo inestables. Estábamos atravesando un pequeño bache económico, y luego salió esta pandemia, de repente toda la economía se cerró. Desde la perspectiva de un reclutador, todos los procesos de contratación se detuvieron temporalmente. Las empresas lo usaron instintivamente para despedir personal, y era casi como si no pudieran esperar para hacerlo. Se reunían en juntas corporativas, convocaban a la gente y les decían que no se preocuparan, que no estaban considerando despidos. Eso no es parte de nuestro plan. Y luego literalmente la semana siguiente despiden a todo su personal. Así que vi eso una y otra vez. Honestamente es un engaño y una deshonestidad. Pero después notaron que podían obtener ganancias. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron la producción de todo. La economía volvió a rugir y todos estos empleadores de manera codiciosa querían salir y captar todo el negocio que pudieran. Pero se dieron cuenta de que, en su prisa por intentar obtener rentabilidad, comenzaron a competir con todos los demás empleadores a su alrededor para intentar captar el mejor talento. Y eso es lo que vimos, el mercado laboral para casi todas las profesiones se disparó. Estos desarrolladores de software están en una demanda tan alta que no podrías tropezar en la puerta de tu casa sin caer sobre empleadores ofreciéndote trabajo. Ellos ponían su precio. Con la ley de la oferta y la demanda había una demanda excesiva y muy poca oferta comparativa, y no podían llenar todos estos trabajos lo suficientemente rápido. Están repartiendo dinero a diestra y siniestra. Y estoy aquí sentado viendo esto pensando, esto no va a terminar bien porque una vez que se caiga el fondo va a ser lo mismo que sucedió en el 2020. Al primer indicio de problemas, todas estas empresas empezaron a recortar personal colectivamente. Los reclutadores también se vieron afectados por esto. No lograban contratar reclutadores suficientes para que la gente entrara. Pero luego, ante el primer signo de problemas, todas estas empresas que posiblemente contrataron en exceso y compensaron en exceso por puestos que normalmente no harían, están buscando formas de reducir el personal. Y entonces están buscando esa primera excusa para reducir el costo de la mano de obra que han contratado. Y por supuesto, para el empleado promedio que finalmente sintió que tenía su día bajo el sol, ese foco no duró mucho tiempo, ¿verdad? Porque hemos aprendido de la manera difícil que lo que fácil viene fácil se va. Lo interesante es que puedes tener 1 o 2 empleadores liderando los despidos.
Y luego de repente todos los demás empleadores pueden mirar alrededor y decir, hey, ellos se están despidiendo. Despidamos a todos también para no parecer los malos. Por eso estás viendo este despido colectivo en todas estas diferentes empresas. Ciertamente la economía no está tan mal como para que tantas empresas despidan empleados simultáneamente, porque los accionistas están tratando de mejorar y aumentar sus estadísticas debido a los altos costos laborales acumulados, con el fin de obtener ganancias. Muchos de los empleos eliminados no se debieron a pérdidas económicas de las empresas. Se eliminaron para maximizar la rentabilidad. Esto es difícil de aceptar para aquellos cuyas vidas han sido destruidas por esta situación. Y es la naturaleza de cómo las empresas han manejado estos despidos lo que es particularmente desagradable, porque ilustra lo insalubre que es la relación entre la empresa y el empleado en este momento. Por supuesto, hemos tenido la gran renuncia, hemos tenido la renuncia silenciosa, hemos tenido todos estos movimientos. Es casi como si los empleados mostraran los síntomas de una enfermedad que se esconde bajo la superficie con las carreras y el empleo en general. Esto no se limita a solo uno o dos empleadores. Esto es en todas las industrias y en casi todos los puestos. Veamos algunos ejemplos de la vida real para demostrarte cuán enfermiza es realmente esta relación. En este primer caso tenemos a un empleado que trabajaba en Zoom que acaba de anunciar un despido en toda la empresa. Él lamenta no haber sido uno de los trabajadores afectados. Estaba de baja por paternidad creando lazos con mi hija recién nacida. Esta noticia llega en el peor momento. Quiero decir, puedo imaginar estar en un hospital, sosteniendo a tu hija recién nacida por primera vez, y recibes esta llamada completamente insensible. Y es casi molesto que tenga que lidiar con esta llamada telefónica. Honestamente me pregunto si lo hicieron a través de Zoom, su llamada de Zoom, el despido por Zoom. Pero el tener que lidiar con esta noticia molesta de algún departamento de recursos humanos completamente insensible y equipo de liderazgo senior que no podía esperar para permitir que esta persona disfrutara de este momento, este potencial, la mayor alegría de sus vidas. Pero no podían esperar para despedir a esta persona. Debían actuar de inmediato, sin importar que él estuviera en el hospital recibiendo a su hija recién nacida. Como padre, él es responsable del cuidado de su hija, y planeó hacerlo completamente. Y ahora él, por supuesto, está buscando empleos en ciertas áreas geográficas. Y es realmente desafortunado que ahora debe considerar la cobertura Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act para garantizar que su hija reciba la atención médica adecuada. La atención médica se ha ido de nuevo. Como empleado despedido, dependes de Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, que es muy caro, especialmente si quieres mantener a los mismos médicos que has estado visitando. Asegura la continuidad de tu cobertura. Ahora contempla gastar más de $2,000 mensuales en lugar de los $600 habituales, y los deducibles permanecen. Por lo tanto, es realmente desafortunado que esta persona en Zoom tuviera que lidiar con este despido por algo que probablemente sea una medida de ahorro de costos en lugar de que realmente estén perdiendo dinero en el mercado. De acuerdo, revisemos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos a un empleado que trabajó en esta empresa llamada Ada, quien fue a punto de ponerse su traje para el funeral de su padre. Así que esta persona está de luto por su padre y está lidiando con las emociones de eso con su familia y aceptando la pérdida de un padre. Y no, tampoco pudieron esperar. Tuvieron que ir a despedir en ese preciso momento. No había nadie en recursos humanos, ningún gerente que interviniera y dijera, oye, tal vez este no es el mensaje correcto que deberíamos estar enviando al resto de nuestra fuerza laboral que despedirá a alguien que está de permiso por luto. Tenemos que hacerlo justo ahora. Y apuesto que en el sitio web de Ada dirán que tratan a su gente como familia. Te garantizo que dirán algo así, que tratamos a nuestros empleados. Somos una gran familia feliz. Te garantizo que está en algún lugar de allí. No voy a ir a verificarlo, pero te garantizo que está en algún lugar de su sitio web. Así que esta persona ahora tiene que aceptar el hecho de que su padre ha muerto. Está literalmente a punto de ir a la ceremonia, al funeral para enterrar a su padre. Y ahora está lidiando con otra pérdida traumática en su vida. Y simplemente el momento de esto es absolutamente una mierda. Y este también es un gerente intermedio en una empresa de tecnología. No solo el contribuyente individual está siendo afectado. Esto también es la gerencia intermedia. De acuerdo, así que echemos un vistazo a otro. Aquí tenemos a otra persona que está irónicamente en reclutamiento, que también ha sido golpeado extremadamente duro. Es tan difícil como los desarrolladores de software. Como dicen, fácil viene, fácil se va. Esta es mi segunda desvinculación no basada en el rendimiento en 3 meses. Después de 7 horas de entrevistas, innumerables conversaciones con el equipo de liderazgo, días de preparación, preparativos y semanas de
Examinando registros públicos de la empresa y retirándome de otras maravillosas oportunidades, ella había aceptado un rol en una empresa, esto fue hace 3 meses, que recortó aproximadamente el 20% de toda la empresa y exactamente el 80% de mi equipo 8 días después de que comencé en una iniciativa de reducción de la fuerza laboral. ¿Cómo puedes planificar tan mal que no sabes que viene un gran despido 8 días antes de que acabas de contratar a alguien? ¿Interrumpiste todos sus planes? ¿Arruinaste las oportunidades de carrera que tenían? Si eres ella, imagina la montaña rusa de emociones que debe estar sintiendo al ser despedida y luego lidiar con todos esos sentimientos antes de volver al mercado laboral. Aplicas, consigues un par de oportunidades cuando el mercado todavía estaba algo bien y luego aceptas el trabajo que crees que es lo mejor para tu carrera, solo para descubrir que poco más de una semana después todo su departamento es recortado. Ahora ella está de vuelta en ello y esta vez no solo no tiene esa oportunidad anterior, tenía las dos ofertas de trabajo, pero ahora está en un mercado laboral mucho más difícil, donde los trabajos de reclutamiento son pocos y distantes entre sí, y hay miles y miles de nuevas personas que entran al mercado cada día porque otras empresas están despidiendo a su gente de adquisición de talento. Las empresas están despidiendo a sus desarrolladores de software, quienes están descubriendo que la lealtad corporativa les ha fallado por completo. Está bien, entonces echemos un vistazo a otro aquí. Entonces, esta persona fue atropellada por un auto que le dejó una conmoción cerebral el domingo, una escápula magullada. Así que me imagino que ella todavía podría haber estado en un hospital o acababa de salir de un hospital, porque luego parece que al día siguiente se despertó con un correo electrónico en mi bandeja de entrada informándome que mi puesto había sido eliminado y que había sido afectado por los despidos. No pudo recibir ninguna llamada telefónica por Zoom o contacto en persona. Tuvo que despertarse con un correo electrónico que le decía que había perdido su trabajo, lo cual es realmente decepcionante que las empresas sientan que está bien hacer eso. Y ella está allí, lamentando que perseguía acuerdos para el fin del año fiscal con lesiones, solo para ser despedida un día después. Así que ella tenía estas lesiones y aún así intentaba salir de su camino, ir más allá solo para alcanzar las cifras para el final del año fiscal. La moraleja es cuidarse a uno mismo primero, ya que las empresas hacen lo mismo. Y eso es 100% la verdad. Como puedes ver, a pesar de estar herida, ella sigue intentando trabajar y producir. ¿Y cómo se le recompensa? Con un email de despido sin ceremonias. Este es un verdadero lío. Esta persona dice, imagina despertar con un correo electrónico de tu director ejecutivo a la 1 de la madrugada. Informándote que tu puesto ha sido eliminado es algo que nunca había experimentado hasta hoy. También es desalentador saber que ese correo electrónico se envió accidentalmente y que no se suponía que saliera hasta el miércoles 8 de febrero. Y cuando ella publicó esto era mediados de enero. El despido ocurrió al menos 2 o 3 semanas después de lo previsto. Así que el director ejecutivo con un dedo gordo envía este correo electrónico a todos. Y este es un gerente senior en recursos humanos, socios de personas, en esta ubicación de atención médica. Y esta persona es el director ejecutivo de Nomad Health. Decide meter la pata y dejar que todos sepan que han sido despedidos con mucha antelación. Así que arruinaste eso. Aunque supongo que de alguna manera tal vez te hizo un favor. Él o ella te hizo un favor al darte al menos unas pocas semanas de aviso previo, porque la mayoría de las personas que fueron despedidas no recibieron aviso previo. Pero aún así, esa es una experiencia bastante terrible. Y aquí hay uno que encontré muy interesante y quería incluirlo porque esta es una persona de adquisición de talento que está entrevistando para una empresa. Había sido despedido de un trabajo, por lo que actualmente está desempleado. Se vio atrapado en los despidos y dijo que llegó a la ronda final y tercera de una entrevista donde dio una presentación de 30 minutos, seguida de preguntas y respuestas, y pasó medio día de entrevistas consistiendo en unas 12 personas acosándome con preguntas aleatorias. Estoy sentado aquí preguntándome, ¿por qué una persona de TA, un reclutador, necesita armar una presentación? ¿Por qué razón? No hay presentaciones en tu trabajo diario como reclutador, aparte de que estás hablando con un candidato a un empleo y un gerente de contratación, pero nunca he oído que se requiera que un reclutador arme una presentación. Solo estoy considerando la experiencia del candidato. Todo este trabajo filtrando personas para que entren es imposible conseguir empleo.
Y luego la forma en que manejan a sus personas en el otro extremo es que les envían correos electrónicos en medio de la noche, o cuando están sentados en un hospital, o cuando han tenido una muerte en la familia. Es solo que la desconexión es tan grande que casi me quedo sin palabras sobre cómo funciona todo esto. Pero él afirma que hay 12 personas. 12 personas lo están interrogando. Quiero decir, vamos, nunca había oído de un panel con 12 personas. Esa incluso establece el nuevo estándar para una mala experiencia de candidato. Imagina estar en una sala con 12 personas interrogándote simultáneamente. Y tan pronto como se te ocurre una respuesta, esta persona de aquí ya tiene su próxima pregunta preparada y te están presionando. Luego esta persona de aquí, luego esta persona es como una ametralladora. Simplemente estás tratando de manejar el volumen que te llega. Es una pésima experiencia para el candidato. Él dice que no sabe qué estaba pensando la empresa, pero ahí está el truco. Uno de los entrevistadores con quien me reuní antes de la entrevista en persona dijo textualmente que ya nos habíamos reunido a principios de semana, así que no tenían mucho más que preguntar. Entonces, ¿por qué lo hacen venir y hacer esta presentación final frente a 12 personas? Además, no deberían tardar tanto en decidir sobre la contratación. Y algunas personas en los comentarios decían, oye, debes tener cuidado porque la empresa puede ver esto. Y el tipo dice, no me importa. Y yo intervengo y digo, creo que tal vez quieras reevaluar si esto es lo correcto para ti o no, porque eres una persona de adquisición de talento. Y si te están tratando así para intentar entrar en la organización, solo imagina a todos los otros candidatos y los obstáculos que tendrán que superar y cómo serán manejados con 12 entrevistas de panel y todos estos proyectos que necesitas llevar a casa y hacer presentaciones solo para conseguir una contratación, solo para despedirlos sin ceremonias probablemente 3 meses después. Así que él estuvo de acuerdo conmigo y a veces conocer tu valor es más importante que tomar un trabajo que claramente no valora al candidato en ningún nivel, es más importante. Esa es una de las moralejas de este discurso que estoy dando. Es desconcertante. También quiero hacer un corto. Si me sigues en TikTok o en otros canales, probablemente ya lo hayas visto. Un importante empleador tecnológico despidió a mucha gente, incluyendo desarrolladores de software y personal de recursos humanos. En la misma semana que hicieron eso, publicaron una recomendación de canalización. Y eso es lo que esta oportunidad de carrera representa. Y si no sabes lo que es un registro de canalización, esencialmente una empresa o un departamento de TA publicará un trabajo que no planean llenar. Entonces, en realidad no hay una posición disponible aquí, pero publicarán este trabajo con la idea o en teoría para recopilar un montón de solicitudes. Entonces, cuando comiencen a contratar de nuevo, tendrán una buena cantidad de candidatos de los cuales elegir. Y he tenido gerentes de contratación y líderes de TA que me dicen que queríamos hacer recomendaciones de canalización. Y siempre me he opuesto a eso diciendo, eso no es algo que esté enfocado en el candidato. Alguien que está emocionado de ver aparecer un trabajo solo para darse cuenta de que es la misma empresa que los despidió y está diciendo, está solicitando a otros candidatos, es como si tu pareja rompe contigo. Te engañan, rompen contigo y luego ves su nombre en un perfil de citas en la misma semana. Es como, eso es más o menos como me sentiría si yo fuera el candidato, pero a pesar de todo, acaban de despedir a un montón de gente y ya están publicando vacantes en la tubería. Es solo que la imagen de ello es realmente pobre. Y si soy la persona de TA, tienes que bajar eso. Simplemente no es apropiado mantener eso, especialmente a la luz de la situación económica que está ocurriendo en este momento. Quería compartir eso. Es otro punto de datos en esta relación. Y este último es particularmente, voy a poner una pequeña advertencia aquí. Si tú tienes sensibilidad hacia la salud mental, es posible que quieras sintonizar fuera de esta parte, pero este es particularmente difícil de leer. Esta persona dijo que los efectos secundarios horribles de los despidos. Lamentablemente un amigo falleció esta semana. Después de sobrevivir a varios despidos durante 2022, fue despedida el miércoles 1 de febrero mediante una videollamada de Zoom. En 2 días, ella se quitó la vida. Ella no está segura si el despido fue el factor principal, pero definitivamente contribuyó. Y estas empresas que contratan descuidadamente a personas lejos de su existencia, ¿sabes? Muchas veces contratarán a personas lejos de sus empresas y pasarán por alto otras oportunidades de trabajo y interrumpirán y asumirán el riesgo con la idea de mejorarse a sí mismos porque estas corporaciones los convencen.
Estos equipos de reclutamiento, y estoy seguro de que los equipos de reclutamiento no sabían que esto iba a suceder, pero estas empresas reclutan a estas personas. Algún líder senior ha aprobado el reclutamiento y harán cosas como esta empresa que despidió a la persona después de 8 días. Y no hay consideración por el impacto humano de ello. Y este es probablemente el ejemplo más extremo, pero es un ejemplo a pesar de todo. Y conozco a alguien más en mi feed de LinkedIn, y probablemente esté viendo este video porque recuerdo que habló de ello, es que alguien en su área, en su vecindario, terminó haciendo lo mismo debido a un despido. Y este es un impacto muy real y permanente que estas empresas tienen sobre estas personas a las que contratan sin cuidado y luego despiden sin cuidado. Y por lo tanto, tiene que haber alguna responsabilidad aquí para un ejecutivo que toma la decisión de aumentar la plantilla un mes, solo para decir al mes siguiente, ups, lo siento, vaya error, me equivoqué. Vamos a recortar estos roles sin tener en cuenta el elemento humano y este es el desafortunado resultado de ello. Si eres alguien que está pasando por un despido y estás lidiando con una dificultad particularmente emocional y estás considerando un permanente opción, te imploro que busques ayuda. Y hay un número aquí y lo mostraré en la pantalla, pero hay un número aquí que deberías llamar y obtener la ayuda que necesitas porque ningún trabajo, ningún empleador lo vale. Hay formas de navegar a través de esto. Estás en este canal. Mi objetivo es ayudar a las personas a superar momentos difíciles y que vuelvan a trabajar rápidamente. Pero esto es algo muy real y desafortunado y sí quería mencionarlo. Lamento mucho el tono sombrío de este último, pero creí que valía la pena mostrarlo. Creo que el ambiente laboral se ha fracturado durante el transcurso de los últimos, ciertamente 3 años, si no es que más, pero definitivamente los últimos 3 años. Y creo que estos despidos que han ocurrido ahora han fracturado y continuarán fracturando a las personas a medida que avanzamos hacia el resto de 2023. Lamentablemente los despidos probablemente continuarán. Creo que vas a ver muchos más. Esto afectará a muchas industrias. Te imploro que tomes las medidas necesarias ahora para actuar como un agente libre. Eso es lo que deberíamos aprender, que tenemos que actuar como un agente libre. Tenemos que cuidar de nosotros mismos primero. Empiecen con trabajos de medio tiempo, jóvenes. Les imploro que comiencen a protegerse a sí mismos y a proteger a su familia para que no dependan de un solo ingreso o un solo empleador para toda su subsistencia. Tienes que diversificar tus fuentes de ingresos en este momento. Tienes que empezar a hacer planes y no pienses que no te va a pasar a ti, porque te garantizo que la mayoría de las personas que fueron despedidas, tal como viste en este video, no esperaban que esto les fuera a suceder. Recibieron un mensaje de correo electrónico un día, incluso los mejores empleados. Recibirás un mensaje de correo electrónico, de repente tienes una reunión y te dan noticias que te dejan en descreimiento. Así que no dejes que eso te suceda y no estés preparado porque tu familia depende de ti. Tu salud mental depende de ti. Tienes que actuar como un agente libre. Y cuando observamos las carreras en general, ¿existe tal cosa como una carrera a largo plazo dentro de una organización hoy en día? Simplemente no puedo ver una circunstancia, aparte de algunas muy únicas. Siempre habrá excepciones, con alguien en la audiencia que dirá que tiene una gran carrera a largo plazo en una excelente empresa. Me alegra que haya personas que sí tienen eso, es genial. Pero creo que para la gran mayoría de los trabajadores promedio, la idea de trabajar en un solo empleador o un empleador durante un largo periodo de tiempo simplemente no es una realidad en la que puedas confiar más. No significa que no pueda suceder, pero no creo que debas entrar en una situación laboral sintiendo que vas a hacer una carrera en esa organización en particular. Es probable que vayas a hacer un poco nómada en adelante. Creo que está 100% probado que las empresas tratan a las personas como si fueran una mercancía y cuando ya no son útiles, se les despide y siguen adelante y de nuevo no hay responsabilidad. Y luego, un año a partir de ahora o 2 años a partir de ahora, cuando el mercado se recupere, volverán a contratar a todas estas personas y es simplemente el mismo ciclo repetitivo. Y no hay responsabilidad por ello. No hay ninguna razón por la que no deberían dejar de hacerlo. Así que entra con los ojos bien abiertos mientras estás entrevistando. Asegúrate de hacerles esas preguntas difíciles a los gerentes de contratación. Comprende cuál es su negocio. Comprende cuáles son sus planes. Más importante, su rendimiento pasado es el mejor indicador de su rendimiento futuro. Como un empleador te lo dice en una entrevista, debes observar cómo se han comportado en el pasado al evaluarlos. ¿Despidieron en 2020? ¿Despidieron en 2022?
Si despidieron a muchos y ahora intentan contratarte, eso indica que la organización está pasando por cambios y reestructuración de personal. Y si soy alguien que está en una empresa que sobrevivió a un despido, también estoy pensando lo mismo de esta empresa que no tiene lealtad y por qué debería sentirme cómodo aquí. Sobrevivir una ronda no garantiza que no vendrá otra en la que pueda quedar atrapado. Así que mantén los ojos bien abiertos y lo más importante, actúa como un agente libre. Sé que este video se ha alargado y si me has seguido hasta aquí te lo agradezco mucho. Si eres una empresa que necesita más ayuda para encontrar empleo tras un despido, tienes problemas de salud mental y necesitas reincorporarte al trabajo rápidamente. Me especializo en eso y tengo un sitio web. Se llama lifeafterlayoff.com. Te sugiero que lo revises. Comparto muchos consejos y trucos gratis en mi YouTube, TikTok y blog. Tengo un blog allí que puedes revisar. Comparto mi conocimiento más profundo a través de cursos de formación. Tengo uno llamado Resume Rocket Fuel que te ayudará a escribir un currículum que será notado por el reclutador. Te da la mejor oportunidad de ser notado por esos reclutadores. El propósito de eso es conseguir la primera entrevista. Una vez que consigas la primera entrevista, dependerá de ti venderte durante el resto del proceso. Aquí es donde entra en juego el último campamento de entrenamiento para buscadores de empleo. Te guiará a través de cada paso de ese proceso de entrevista, cómo superar cada paso, cómo navegar a través de lo que están buscando y finalmente para conseguir esa oferta. Después te ayudaremos a negociar esa oferta para intentar obtener algo de dinero. Pagará por el curso debido a las numerosas historias de éxito que existen. Si quieres saltarte al reclutador por completo, si es que queda algún reclutador después de todos estos despidos, entonces ahí es donde entra el curso Desbloqueando LinkedIn. También ofrezco sesiones privadas de coaching personalizado uno a uno. También puedes contactarme por mi sitio web. Así que agradezco que estés viendo. Sé que esto fue una larga divagación y estoy preocupado por hacia dónde nos dirigimos, desde un entorno de carrera y lugar de trabajo. Tengo que admitir, yo simplemente no veo que esto mejore, que se vuelva más saludable. Probablemente empeorará antes de mejorar. Como siempre, traeré más contenido que te ayudará a navegar por esto. Agradezco que estés viendo y nos veremos la próxima vez.